el webinar. Buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo webinar de Denodo. Ya sabéis, con Denodo vamos organizando de forma regular webinars alrededor de su novedosa tecnología, la virtualización de datos. Ahí veis ya a Anastasio Molano y al lado de él, aunque no lo veáis, a su izquierda está Raúl Marín, ahí saludando. Por una parte, Anastasio nos va a introducir un poco en cómo, cómo mejorar, cómo optimizar esos proyectos de BI, cómo llegar a ese ágil, cómo conseguir ese ágil BI mediante la virtualización de datos, y luego Raúl pues nos hará una demostración práctica, que es al final también lo que nos gusta mucho ver, a ver cómo se pasa del papel a la realidad, del papel a la realidad. Y luego le preguntaremos a Anastasio por qué se ha reído cuando ha respondido ahí el cliente lo del dinero, a ver cómo puede explicarlo. Bueno, Anastasio, te voy a abrir el micro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que nos estáis escuchando desde Sudamérica. Y bueno, pues vamos a comenzar el webinar. Como ha comentado Daniel, bueno, ya podéis ver todos la pantalla. Exacto, sí. Sí. Vale, gracias. Como ha comentado Daniel, pues vamos a hacer una presentación de nuestra tecnología de virtualización de datos. Este es el segundo webinar de una serie que hemos iniciado con IT Latino. Primero vimos conceptos básicos de virtualización de datos y en este vamos a incidir específicamente en el uso de la virtualización de datos para las aplicaciones de Business Intelligence, en concreto, cómo conseguir un BI, un Business Intelligence más ágil gracias a la virtualización de datos. Bueno, me voy a presentar yo, soy Anastasio Molano, soy el Senior Vice President de Arquitectura de Soluciones Empresariales en Denodo. Voy a hacer el grueso de la presentación. Y junto a mí, Raúl Marín, Sales Consultant en Denodo, me va a ayudar para realizar una demostración práctica del producto que hemos preparado específicamente para este webinar y que espero que os guste. Bien, pues voy a comenzar ya la presentación. En primer lugar, la agenda de lo que vamos a ver. Inicialmente voy a comenzar hablando de la arquitectura tradicional de las aplicaciones de BI, cuáles son los desafíos actuales, y por qué creemos desde Denodo que esta arquitectura es muy rígida y no permite realmente la flexibilidad que las empresas demandan para una arquitectura de BI. A continuación vamos a proponer una arquitectura de BI basada en la virtualización de datos y veremos cómo la capa de virtualización de datos se puede utilizar en este contexto. A continuación veremos unos patrones de uso, casos de uso específicos que nos ayudarán a entender las distintas posibilidades de uso de la capa de virtualización de datos en el contexto de BI. Después veremos varios casos de clientes, hemos seleccionado 3 de ellos, que espero que sean de vuestro interés. Y a continuación vamos a realizar ya una demostración práctica que consistirá en cómo construir un data mart virtual gracias a la tecnología de virtualización de datos, que va a realizar Raúl Marín, como he comentado. Finalmente, brevemente, las conclusiones de la presentación y dejaremos un tiempo para preguntas en vivo que nos podéis hacer durante el webinar. Bien, pues en relación a la arquitectura típica de BI, os muestro en la presentación un gráfico procedente de Forrester, en el cual se muestra la arquitectura típica en una empresa de tamaño medio, en la cual, si veis arriba, estarían los sistemas operacionales. Podéis ver, por ejemplo, Oracle Business Suite o una aplicación de e-commerce, un CRM. Desde las aplicaciones operacionales se copian datos hacia un área intermedia. Veis en el centro, en el gráfico, un área de staging y desde ahí ya se copian los datos hacia distintos data warehouses, en este caso un warehouse con información financiera y un otro con información de marketing. A continuación, una vez que los datos están en el data warehouse, de nuevo se copian en data mass para hacer estudios y análisis específicos sobre determinadas variantes de los datos. Bien, básicamente esta arquitectura se basa desde el principio en múltiples replicaciones de datos. Desde los sistemas operacionales se copian los datos hacia un área de staging, desde ahí se copian hacia un data warehouse, desde ahí hacia un data mart, con lo cual es una arquitectura muy rígida en el sentido de que
Añadir un nuevo informe para resolver una nueva necesidad de negocio implica rehacer toda la cadena completa, desde las fuentes, hacia el área de staging, hacia el data warehouse, crear un nuevo data mart, etc. Finalmente, las aplicaciones de Business Intelligence tirarían de los datos del data mart o directamente desde el data warehouse para generar los informes. ¿En qué se basa esta arquitectura? Pues, como he comentado, incluye múltiples replicaciones de datos. Nos hemos encontrado en algunos clientes que los mismos datos se hayan replicado multitud de veces. Incluso algunos nos han comentado, recuerdo una empresa financiera en el Reino Unido, que las copias se hacían en más de 60 veces. De modo que es muy difícil mantener datos de forma consistente si los replicamos tantas veces. Otra de las limitaciones de las arquitecturas actuales es que el enfoque actual de desarrollo de las aplicaciones de BI sigue un enfoque tipo waterfall. Básicamente se trata de realizar un ciclo completo de desarrollo en el cual incluimos en el principio el análisis, ahí estaría el análisis de requisitos con los usuarios, el diseño de la aplicación, el desarrollo y finalmente proveemos el informe a nuestros usuarios de negocio. Claro, realizándolo así, típicamente el tiempo de generación de informes pues, suele ser muy alto. En concreto, según informes de Forrester, en algunos casos pues, los informes no se completan hasta pasados 3 meses, con lo cual probablemente para esas fechas los requisitos de los usuarios de negocio hayan cambiado, con lo cual tengo que rehacer de nuevo los informes para satisfacer estos requisitos. Cualquier cambio es muy costoso porque implica en toda la cadena que he mostrado anteriormente cambiar scripts de carga de datos, scripts ETLs, que si bien se pueden realizar esos cambios, pero es muy difícil hacerlos cuando replicamos los datos tantas veces. De modo que se trata de una arquitectura muy rígida. Y esta arquitectura fomenta tener que hacer puntos de acceso y conexiones en lugar de reutilizarlas realmente. Bien, ¿qué ocurre? Que los usuarios de negocio precisan los informes y no van a esperar al departamento de IT si el departamento de IT tarda muchísimo tiempo en suministrarlos. Con lo cual, es muy frecuente que en las organizaciones aparezca lo que se denomina el BI en la sombra, es decir, usuarios de negocio tratando de acceder a los datos por sí mismos. Con lo cual, esto tiene impacto en la calidad de los datos, en la forma en que se gestionan esos datos. Es posible que se encuentren muchas inconsistencias, usuarios que no usan datos realmente válidos, etc. Asimismo, este enfoque tampoco facilita el prototipado de la solución, porque se basa en un esquema waterfall en el cual hasta que no se acabe el informe no se muestran los resultados al usuario. Y finalmente, otra de las dificultades de este enfoque es que dificulta la integración de fuentes diversas, es un esquema muy rígido, añade unas fuentes muy costoso y también los datos se encuentran replicados, las aplicaciones de reporte solo tiran de las réplicas de datos, por lo cual es imposible conseguir datos en tiempo real. Para muchas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de desktop para Customer Service, pues si acceden a los datos del Data Warehouse, obviamente no son válidos para el propósito que persiguen porque no son en tiempo real. Bien, voy a introducir inicialmente la virtualización de datos antes de presentaros la nueva arquitectura que proponemos basada en la virtualización de datos. Básicamente, para aquellos que no asististeis al webinar en la pasada ocasión, la virtualización de datos ofrece una capa de abstracción que permite explotar los datos de multitud de fuentes de forma virtual, proporcionando un acceso unificado y la posibilidad de crear servicios de datos que pueden publicarse hacia las aplicaciones consumidoras. Datos que se entregan en tiempo real o en write time, como veremos un poquito más adelante en la presentación. Básicamente el proceso es muy sencillo, veis aquí en el gráfico los distintos pasos que se necesitan para completar un servicio de datos, desde inicialmente conectar y virtualizar la fuente, básicamente introspectar la fuente, visitar la misma, decir qué datos de negocio quiero importar para construir la vista, a continuación combinar vistas que cojo de cada una de las fuentes en función de las necesidades de combinación que tenga y finalmente publicar esas vistas como servicios de datos para que puedan ser consumidos desde cualquier aplicación. Bien, veis aquí un gráfico en concreto de la plataforma de Nodo. Si bien puede generalizarse para cualquier tipo de solución de virtualización de datos, abajo tendríamos las fuentes, en el medio del gráfico la propia plataforma de virtualización de datos y arriba las aplicaciones consumidoras.
La virtualización de datos ofrece un punto único de acceso a los datos, de modo que las aplicaciones consumidoras, en lugar de ir a las fuentes, van a la capa de virtualización de datos a por los datos. Bien, desde la capa de virtualización se habilita el acceso a cualquier tipo de fuente de información, desde fuentes totalmente estructuradas, por ejemplo, warehouses, bases de datos, aplicaciones empresariales, aplicaciones en la nube, aplicaciones SaaS. Ahí ya entraríamos un poco en el mundo de lo semiestructurado, por ejemplo, ficheros XML, Excel, ficheros planos, esquemas menos estructurados, como los que ofrecen, por ejemplo, las soluciones de Big Data o NoSQL. Nos iríamos aún más allá al mundo menos estructurado aún, estaremos hablando de, por ejemplo, de datos web y finalmente documentos no estructurados. La plataforma permite integrar, en concreto la plataforma de Nodo, permite integrar cualquier tipo de estas fuentes de información, de modo que puedes importar vistas en la capa de virtualización para luego combinarlas a posteriori y publicarlas como servicio de datos a las aplicaciones, que pueden acceder a ellas a través de múltiples protocolos de acceso. Por ejemplo, pues, el típico acceso de base de datos, JDBC o DBC, o mediante web services, tanto SOAP como REST. En concreto, de nuevo ofrece una interfaz que veremos en uno de los casos de negocio que explicaré, la interfaz de Link Data Services, que permite al usuario navegar fácilmente por los datos. Bien, este es el concepto de la virtualización de datos, el acceso es bidireccional, es decir, es lectura-escritura. Si bien las aplicaciones de reporting, obviamente, se incide en el aspecto de solo lectura de los datos, porque no se tiene necesidad de escribir hacia las fuentes. Si bien la virtualización de datos permite también usos más operacionales en los cuales las aplicaciones consumidoras pueden escribir a través de la capa de virtualización sobre las fuentes. Bien, esta capa de virtualización ofrece un acceso universal a datos en el contexto de que aísla la heterogeneidad de las fuentes, oculta la complejidad de acceso a las mismas y proporciona una visión unificada de todas ellas. Una capa unificada de datos virtual, aquí definimos el modelo de datos que queremos exponer y publicar las aplicaciones. Todo se hace de forma gráfica y se basa en metadatos que se pueden cambiar fácilmente. Es una de las ventajas clave de la capa de virtualización de datos, que no hay nada cableado, fácilmente puedes cambiar una lista, añadir otra, y estos cambios se realizan en pocos minutos. Gracias a esta capa unificada, gracias a que a través de este punto controlo acceso a todas las fuentes, pues puedo hacer gobierno de datos unificado, puedo controlar el acceso, performance en el acceso a los datos y puedo publicar datos de forma universal a cualquier tipo de aplicación, desde aplicaciones empresariales, ESBs, aplicaciones, o sea, portales web, móviles, herramientas de reporting, etc. Bien, pues voy a centrarme ya en la arquitectura de Business Intelligence utilizando la virtualización de datos. ¿En qué consiste? Básicamente incluimos una capa intermedia entre las herramientas de reporting que veis aquí arriba y las fuentes de datos para reporting. Tradicionalmente se tendría el Data Warehouse y los Data Marts. Desde ahí se ejecutarían directamente los informes utilizando una de estas herramientas que veis aquí publicadas arriba. Bien, gracias a la virtualización de datos, lo que vamos a hacer es introducir esta capa intermedia de modo que las herramientas de reporting van a consultar la capa de virtualización para acceder a los datos, en lugar de ir directamente al Data Warehouse o a los Data Marts. Asimismo, gracias a la capa de virtualización, permitimos poder integrar cualquier tipo de sistema empresarial, de modo que habilitamos la posibilidad de acceso en tiempo real a las fuentes, ¿vale? Y esta capa de virtualización nos va a permitir ocultar la complejidad de acceso a cualquier tipo de fuentes para estas aplicaciones de por arriba de la capa de virtualización. ¿Qué ventajas tiene la capa de virtualización? En primer lugar, ofrece un modelo de datos común que puede ser utilizado por diferentes herramientas de Business Intelligence. Esto es una problemática muy común en organizaciones, sobre todo de tamaño medio grande, en las cuales hay múltiples herramientas de reporting. ¿Y qué ocurre? Que cada una de ellas internamente utiliza un modelo de datos que puede ser diferente, de modo que una entidad cliente puede significar de forma distinta para una herramienta del departamento de marketing y para otra del departamento financiero. ¿Por qué? Porque los modelos de datos de estas herramientas, cada uno se ha hecho de forma independiente, por lo cual es muy difícil garantizar una consistencia de la definición de la información.
Esto se resuelve gracias a la capa de virtualización, porque en la capa de virtualización se define en un único punto esa especificación que va a permitir que cualquier herramienta de reporting vea los mismos datos y se eviten esas inconsistencias. Gracias a la capa de virtualización podemos publicar datos hacia cualquier tipo de herramienta de Business Intelligence. Un nuevo punto que caracteriza esta nueva arquitectura es que gracias a la virtualización de datos podemos ofrecer múltiples vistas de los mismos datos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que podemos, desde una vista cliente, ofrecer la vista como tal a una herramienta, por ejemplo, MicroStrategy para un uso específico, pero podemos definir vistas por arriba que a lo mejor muestren parte de esa información porque no se necesita la información completa para otro consumidor. Con lo cual, se facilita la forma en la cual yo entrego la información a los consumidores. Minimizamos la replicación. ¿Por qué? Porque gracias a la virtualización de datos, lo que va a ocurrir es que podemos hacer a los datos que estén en los data marts, en el data warehouse o incluso en las aplicaciones empresariales. De modo que lo que voy a hacer en principio es tratar de hacer los datos en de forma virtual, directamente de los sistemas operacionales. Eso lo voy a hacer para aquellos informes que me permitan hacerlo, que por ejemplo informes ligeros que no sean muy pesados, que pueda directamente ir a los operacionales a poder ejecutarlos. Pero yo voy a seguir haciendo ETL hacia el Data Warehouse, pero para aquellos informes en los cuales los datos ya sean de gran volumen y obviamente prefieran guardarlos en el Data Warehouse. También guardarlos en el Data Warehouse lleva como consecuencia que guardamos un histórico de los datos. Gracias a la virtualización podemos, digamos, graduar la forma en que nosotros accedemos a la información. Podemos ir de forma virtual a los datos directamente a los sistemas operacionales o al Data Warehouse, minimizando el trasiego de datos desde los sistemas empresariales hacia el Data Warehouse. Esa es la clave de la virtualización de datos. Realmente no se trata de virtualizar completamente el acceso, es decir, eliminar el Data Warehouse, sino utilizar la capa de virtualización por encima del Data Warehouse para dar más flexibilidad. De hecho, como veréis en los patrones de uso que os vamos a comentar, hay uno de ellos, el Logical Data Warehouse, que justamente es este concepto que acabo de comentar. En concreto, para Data Marts, veis aquí Data Marts físicos, veréis que la virtualización de datos minimiza también la necesidad de datos Physical Data Marts, dando la posibilidad de construirlos de forma virtual en la capa de virtualización. Bien, por tanto, minimizamos la replicación. ¿Eso qué implica? Pues tenemos menos costes de almacenamiento, menos necesidad de gestión de los servidores, menos réplicas de datos, una arquitectura mucho más sencilla y, por tanto, más fácil de gestionar y de modificar. En cuanto a acomodación de cambios, en esta capa es muy fácil de cambiar cualquier cosa. Es decir, si tengo una definición que he hecho en esta capa, como todo se basa en metadatos, si los requisitos han cambiado por parte de los usuarios o bien ha cambiado una fuente, o bien operacional o una nueva tabla en Data Warehouse, pues nosotros podemos, gracias a esta capa, acceder a esos nuevos datos o incorporar nuevos campos que haya en una tabla. Cualquier cambio en la fuente se puede hacer fácilmente sin necesidad de realizar costosos cambios en los scripts ETL, que son realmente complejos de realizar y de abordar. Esto lo que nos va a hacer es dar más agilidad para poder reaccionar a nuevos requisitos por parte de los usuarios o la aparición de nuevas fuentes. Gracias a esta capa podemos hacer los datos en tiempo real, gracias a que hemos habilitado el acceso a los sistemas operacionales, con lo cual se habilita el Business Intelligence operacional. Veréis uno de los casos de negocio que vamos a presentar es justamente una aplicación de Business Intelligence operacional. Ofrecemos a los usuarios un time to market más corto, la generación de informes se hace mucho más rápida y, en definitiva, gozamos de muchísima más agilidad en lo que respecta a la generación de Business Intelligence. Finalmente, en esta capa, gracias a que hemos habilitado el acceso unificado a los datos, podemos gestionar la gobernanza de datos desde aquí, es decir, ver qué cambios en fuentes pueden impactar a mi modelo. Yo puedo decidir qué cambios quiero importar al modelo 2 de forma granular y también la seguridad en el acceso a los datos. Bien, voy a comenzar ahora la nueva parte de la presentación, la cual ya he hablado de la arquitectura genérica de Business Intelligence basada en virtualización de datos, la cual habéis visto que la virtualización se coloca en medio de las aplicaciones de reporting y las fuentes, en este caso el Data Warehouse, Data Marts, así como sistemas operacionales,
Y ahora voy a comentar algunos patrones específicos de uso de la virtualización de datos en el contexto de Business Intelligence. En concreto, voy a comentar en detalle dos, el Logical Data Warehouse y los Data Marts virtuales, y algunos de estos que quedan restantes, por ejemplo, Business Intelligence operacional, lo veréis en uno de los casos de clientes, y os comentaré un poquito por encima del resto. Bien, en principio, el Logical Data Warehouse lo he puesto en primer lugar porque, digamos, de alguna forma es un superconjunto de muchos otros patrones. La idea del Logical Data Warehouse que introdujo Gartner como una nueva práctica en torno al Data Warehouse en el cual se permite acceso a otros repositorios de información con información válida de Business Intelligence, de modo que el Data Warehouse deja de ser el único repositorio con información válida para Business Intelligence en la organización. Un poco el concepto viene de una necesidad actual de, por ejemplo, incluir nuevos repositorios de Big Data, el análisis de información menos estructurada. Sabéis todos que los Data Warehouse son muy buenos para digamos, la gestión y el análisis de información muy estructurada, pero es una tecnología muy cara y muy costosa y poco flexible para información que no tiene realmente una estructuración tan fuerte. De ahí que se están utilizando hoy en día ya pues, aplicaciones NoSQL, Big Data, para análisis de información con una estructura más débil. Bien, pues la aparición de estos nuevos repositorios ha hecho o ha impulsado la necesidad de una gestión unificada de estos nuevos repositorios junto a la información del Data Warehouse. Y es lo que Gartner denomina el Logical Data Warehouse. Gartner prevé que el Logical Data Warehouse sea una best practice en Business Intelligence, es decir, que la mayor parte de las organizaciones hagan uso de esta práctica para finales del 2015. El Logical Data Warehouse se trata de una capa semántica por encima del Data Warehouse que va a mantener la definición de datos de negocio, la información de datos que quiero exponer a mis aplicaciones de reporting. Esta capa semántica se basa en tecnología de virtualización de datos y permite el proceso analítico distribuido, en el sentido de que el Data Warehouse deja de ser el único nodo de proceso. Junto al Data Warehouse podemos tener otros nodos con información de Business Intelligence, por ejemplo, Analytical Appliances, fuentes Big Data, NoSQL, incluso las propias aplicaciones empresariales, habilitando el acceso en tiempo real a los datos, o datos en la nube, en cloud, o datos en la web. Bien, y asimismo, junto a esta integración de múltiples fuentes que acabo de comentar, también permite la publicación de datos hacia múltiples aplicaciones, de modo que la definición de datos que mantiene el Data Warehouse se distribuye hacia cualquier aplicación consumidora. De nuevo, gracias a que la capa de virtualización realiza esa definición, esta distribución de datos es totalmente consistente y todas las herramientas de reporte ven los mismos datos y las mismas definiciones de las mismas entidades de negocio. ¿Qué beneficios ofrece el Logical Data Warehouse? Posibilidad, por ejemplo, de cubrir diferentes requisitos de SLA. Puedo tener una aplicación que precise un informe con datos totalmente detallados, completos, que se encuentran en el Data Warehouse. Habilito el acceso a los mismos a través de la capa de virtualización. O bien, otra aplicación que requiera acceder a datos en tiempo real. Gracias a la capa de virtualización puedo servir esta necesidad ofreciendo datos de, por ejemplo, una aplicación operacional. O bien puedo tener otros usuarios que precisen acceder a datos menos estructurados que han guardado, por ejemplo, para estudiar el sentimiento de clientes, análisis de sentimiento, que han guardado en Hadoop o una aplicación NoSQL. O bien datos que se encuentren en cloud. ¿De acuerdo? De modo que la capa de virtualización habilita y amplía la capacidad de reporting gracias a que ya no solo vamos al Data Warehouse a por la información, sino que podemos hacer a cualquier fuente de los sistemas operacionales, fuentes Hadoop, NoSQL, Web, Cloud, SaaS, etc. Bien, y finalmente podemos ofrecer múltiples vistas con distinta granularidad de la misma información. Este es el concepto de Logical Data Warehouse y como he comentado anteriormente es un superconjunto del resto de patrones realmente en Business Intelligence. Vamos a ver ahora un segundo patrón de uso
el Data Mart virtual, en concreto la demostración práctica que vamos a realizar se va a basar justamente en construir un Data Mart virtual para que lo veáis en la capa de virtualización. El concepto es el siguiente. Sabéis todos que los Data Marts pues, consisten en nuevas réplicas de datos que extraigo del Data Warehouse para un análisis analítico específico. ¿De acuerdo? El Data Mart virtual se basa en construir este Data Mart en la capa de virtualización. De modo que no creo un nuevo repositorio de datos, sino que directamente accedo a los datos del Data Warehouse. Puedo hacer uso de la caché de la capa de virtualización para precargar datos si el rendimiento así lo precisa. De modo que puede ser una buena alternativa o son una buena alternativa para construir los datamarts de entrada. O sea, yo, en primer lugar, el primer planteamiento de diseño es construir un datamart virtual. Puede que dentro de los datamart virtuales decida materializar alguno en el futuro. Y eso es una práctica que nuestros clientes suelen utilizar, construyendo, virtualizando lo máximo posible desde el principio y graduando la forma en que se materializan los datos gracias a la capa de virtualización. Bien, veis aquí un gráfico del Virtual Data Mart. Un poco el concepto es que voy a minimizar el número de datamart físicos o incluso eliminarlos completamente y voy a construir estos Virtual Data Marts en la capa de virtualización haciendo uso, si es necesario, de la caché de la capa de virtualización. No lo he comentado, pero la capa de virtualización incluye una caché que básicamente consiste en un almacenamiento temporal que puede ser configurada de múltiples formas. En concreto, la tecnología de Nodo permite cargas completas de datos, en modo que nosotros denominamos modo full, precargar completamente una fuente en la caché, de modo que evitamos ir al sistema operacional, o permite también carga parcial. En este caso, el refresco de información en la caché se hace bajo demanda, de modo que según se reciben consultas se van cargando datos en caché. Pues esta caché se puede utilizar para precargar datos si así es necesario en la capa de virtualización para que el performance pues no impacte en el Data Warehouse si el Data Warehouse, por ejemplo, se encuentra muy cargado. Bien, este es el concepto de Virtual Data Marts. El uso, como comentaba, crear Data Marts de forma muy rápida sin necesidad de recurrir a nodos de almacenamiento adicionales. Nos da mucha más agilidad, evitamos tener que, digamos, primero disponer de un nuevo servidor, instalarlo, configurarlo, gestionarlo. Es mucho más ágil porque todo se basa en crear simplemente metadatos en la capa de virtualización. No hay necesidad de escribir ScriptL, ninguna carga de datos. Por lo tanto, se hacen de forma muy ágil y el tiempo de respuesta a los usuarios de negocio puede ser muy rápido. Estamos hablando de horas, días, frente a semanas o meses que pudiera llevar un datamart físico. Y menores costes en tiempos de desarrollo y almacenamiento, por tanto. Bien, voy a pasar a la siguiente fase de la presentación, comentando algunos casos de cliente. En concreto, vamos a ver Biogen, Pacific Coast Producers y The Climate Corporation. En primer lugar, Biogen se trata de una empresa farmacéutica, líder en investigación, desarrollo, fabricación y venta de productos biológicos para el tratamiento de enfermedades que llevan desórdenes neurológicos. Por ejemplo, el principal medicamento que tienen es uno contra la esclerosis múltiple. Es una empresa de Massachusetts, veis aquí datos numéricos sobre ella, una empresa de tamaño medio-grande, con una red de distribución muy amplia en 90 países de todo el mundo. Esto es relevante porque justamente el caso que vamos a comentar es cómo realizar informes de ventas diarias gracias a la capa de virtualización. Esta es la necesidad que tenían inicialmente. Básicamente lo que querían es un informe de venta global para toda su gama de productos. ¿Qué ocurre? Que ellos disponían de un Data Warehouse interno con información de ventas, pero este Data Warehouse no estaba totalmente actualizado. Debido a que su modelo de ventas se basa en una red de distribución muy grande, pues la información de ventas se encontraba dispersa en multitud de sitios, desde otras divisiones de la organización, distribuidores, etc. Otro problema adicional es que el formato de los datos era muy diverso. En algunos casos se trataba de datos en Excel, PDF, ficheros textos, esto digamos junto a los datos que hay en el Data Warehouse. Con lo cual generar los informes pues, era un proceso muy costoso y manual que estaba 7 horas para generar un informe muy sencillo.
problemas de nuevo de calidad y actualización de datos, estaban utilizando arquitectura tradicional de Business Intelligence que hacía imposible poder conseguir realizar cualquier cambio porque realmente es francamente costoso. Bien, pues la arquitectura en la cual se basa la solución que hemos montado para ellos, veis aquí la plataforma de nodo, la capa de virtualización, el Data Warehouse basado en Oracle, en donde se encuentra el forecast de ventas con datos que internamente tiene la compañía, pero el resto de los datos de ventas se encuentran en distribuidores, básicamente en formatos Excel, en formatos PDF, XML, texto, en aplicaciones web. Gracias a la capa de virtualización se consigue completar la información del Data Warehouse con datos que se encuentran en otras fuentes para poder ofrecer los informes que precisan los usuarios de negocio. En este caso, pues se habilitó un acceso web, también los managers podían hacer los informes vía móvil y básicamente esta es la solución que montamos. El concepto es el Data Warehouse extendido, de alguna forma, como veis, es un subconjunto del Logical Data Warehouse que he explicado anteriormente, en el cual accede al repositorio de Data Warehouse e información de otras fuentes gracias a la capa de virtualización. Beneficios, informes entregados un 60% más rápido, incremento del 100% en la entrega de informes, con 40% menos de análisis de los mismos, y los usuarios consiguen informes self-service de servicios de datos reutilizables. No he comentado la facilidad de self-service, permitidme que lo haga ahora, y gracias a la virtualización de datos podemos habilitar la posibilidad a los usuarios de poder generarse sus propios informes. ¿Cómo? En la capa de virtualización podemos crear vistas de datos desde el departamento de IT que puedan proporcionar, digamos, en la mayor parte de las necesidades de negocio de reporting de mis usuarios. De modo que mis usuarios de negocio van a tirar de estas vistas para generar sus propios informes, pero solo de estas vistas que ha preparado previamente el departamento de IT. Es decir, se trata de vistas que están bien diseñadas, que desde el punto de vista de performance no impactan en los sistemas, de modo que cualquier usuario puede lanzar cualquier informe sobre estas vistas y el IT, el departamento de IT, está seguro de que no habrá absolutamente ningún problema. Para aquellos datos que los usuarios quieran y que no estén en esas vistas predefinidas, de nuevo posibilita el acceso a esos datos gracias a los servicios de datos enlazados que veremos en el siguiente caso que voy a comentar. De modo que pueden automáticamente navegar por las vistas accediendo a los datos que sean relevantes para los usuarios. Un poco la forma en que de nuevo ofrece self-service a sus usuarios. Veis aquí una cita del director de Business Intelligence de Biogen. Gracias a la virtualización se ha doblado el número de proyectos de BI que se completan a tiempo y como extensión de datos del Data Warehouse, de nuevo reduce costes y enriquece el Business Intelligence con nuevos datos. Bien, el segundo caso de cliente que os quería comentar es Pacific Coast Producers. Se trata de una empresa que se encarga de distribución y venta de frutas y tomates en latas, ¿vale? Ellos realizan todo el proceso de lo que es la recogida de la fruta, el latado de la fruta, rellenado, control de calidad, etcétera, hasta la distribución. Para que veáis el volumen, básicamente procesa unas 650.000 latas por semana. ¿En qué aplicación hemos hecho para ellos? Se trata de información de seguimiento en línea del proceso de fabricación, en el cual desde bases de datos operacionales que contienen datos recogidos directamente de las líneas de enlatado, ¿vale? Pues se accede a estos datos y se exponen esos datos para que desde herramientas de reporting los usuarios, los managers puedan consultar esa información y en caso de que haya cualquier problema, por ejemplo, el nivel de calidad de tal parámetro ha superado un límite, a través de la capa de virtualización se pueden, mediante un planificador que proporciona de nodo a este efecto, enviar alertas, por ejemplo, vía SMS a un manager para que el manager pueda actuar en consecuencia. Se trata de Business Intelligence operacional en el sentido de que los datos son en tiempo real, absolutamente, y proporciona información que es accionable, es decir, información que es utilizada por el manager para poder, por ejemplo, detener una línea de producción en el caso de que haya un defecto que va a implicar, pues, por ejemplo, que se pierda material o que se produzca un retraso, etc.
Lo que hacemos, como pone aquí en la referencia, integrar en tiempo real los datos de múltiples líneas de producción, enviar alertas a los directores de plantas, staff de reparaciones y proporcionar información en tiempo real para la acción inmediata en caso de que haya algún problema. Se minimizan los desechos de producción y también hay menos retrasos en la producción. En este gráfico podéis ver el concepto de servicio de datos enlazados que lo hemos habilitado para que los usuarios puedan desde los informes de datos acceder directamente a posibles causas de fallo y así como una base de datos con documentos relacionados con la incidencia que haya podido producirse. Esta generación de datos es totalmente dinámica, es decir, no es nada creado de antemano en Denodo para ello y automáticamente la plataforma, una vez que publica las pistas, permite a los usuarios, una vez que se han habilitado los enlaces de una vista a otra, poder navegar, por ejemplo, desde los informes de datos en línea a las causas de fallo o desde las causas de fallo a los informes de resolución de fallos. Bien, estas vistas se crean y se publican como recursos RESTful, que básicamente es la tecnología que hay detrás de estos servicios de datos enlazados, de modo que cada vista, cada entidad tiene una única URL y se pueden permitir a los usuarios navegar a través de estos datos de forma muy ágil, simplemente siguiendo enlaces. Y finalmente, el tercer caso se trata de una compañía muy innovadora, de Climate Corporation. Es una empresa aseguradora muy dinámica. Veréis que el proyecto es espectacular, el que han montado, que ha sido adquirida recientemente por la corporación Monsanto. Básicamente, el modelo de negocio consiste en ofrecer seguros agrícolas a los agricultores pues, para proteger las cosechas de cualquier adversidad climatológica. Para ello lo que hacen es analizar datos climatológicos de una forma, digamos, muy avanzada, utilizando tecnología de Big Data y modelos analíticos complejos que ejecutan sobre datos masivos climatológicos en clústeres Hadoop. Gracias a este análisis tan detallado de los datos, consiguen ofrecer seguros a medida, porque tienen en cuenta para cada granja, para todo el perímetro de la granja, pues estudian la climatología específica exclusivamente para esa zona y en función de eso generan un riesgo y por consiguiente el coste del seguro. De modo que ofrecen seguros muy competitivos a los agricultores. También proporcionan esta información climatológica a sus clientes para poder ayudarles a planificar mejor las cosechas. Analiza, como comentaban, billones de datos científicos, multitud de puntos gráficos y estos datos se guardan, como veréis a continuación, en Hadoop, NoSQL. También hacen uso de, no para guardar datos climatológicos, pero para datos empresariales, uso de aplicaciones en cloud. El ritmo de datos, el ritmo de crecimiento de los datos es brutal. Podéis ver aquí la tasa de crecimiento, 39 terabytes cada mes, para que os hagáis una idea del tipo de aplicación que estamos viendo. Bien, se toman medidas de tiempo a diario de 500.000 puntos. Veis aquí que hay en el clúster Hadoop hay miles de instancias corriendo procesos más reducidos. Y en cuanto al volumen de datos, hay más de 30 teras de valores de simulación y 34 terabytes de simulaciones que se salvan en Amazon S3. Bien, esta lectura previa a la implantación de Denodo, veis que hay multitud de fuentes de datos muy heterogéneas, desde aplicaciones SaaS, Cloud, por ejemplo NetSuite o Salesforce, datos transaccionales, bases de datos, Excel e incluso datos que se encuentran en fuentes NoSQL o Big Data, como por ejemplo Amazon S3. Bien, un problema que tenían es, al margen de toda esta heterogeneidad de datos, multitud de cambios. Las fuentes cambian constantemente, diferentes modelos, tecnología de almacenamiento, etc. Requisitos son, sin embargo, sencillos. Realmente las necesidades de análisis no son complejas, pero el problema que tienen es que cambian frecuentemente. Y perseguían evitar una replicación de datos masiva, porque con tal volumen de datos hubiera sido una locura. Y otro de los planteamientos que querían abordar es
moverse poco a poco hacia ofrecer datos a través de interfaces RESTful, datos como servicio. Bien, esta arquitectura, tras la implantación de nodo, veis aquí todas las fuentes de datos que veíamos anteriormente, la capa de virtualización en el medio y por arriba las herramientas en las aplicaciones de reporting, con todas las ventajas que he comentado anteriormente de la capa de virtualización. Básicamente, veis aquí que la capa de virtualización va a albergar los modelos de datos que van a precisar las aplicaciones de reporting. Pueden ser modelos de datos canónicos o también modelos de datos que emulen el modelo multidimensional, como veréis en la demostración que vamos a hacer. Y los resultados que hemos obtenido con esta implantación, el primer caso de uso que se implementó para el departamento de ventas, pues mejoras de un 300% en time to market y con un tercio del equipo. Las mejoras realmente han sido significativos. Y aquí veis otros casos de uso que están ahora mismo abordando, en concreto una automatización del informe de riesgos, un portal para Business Intelligence basado en el servicio de datos enlazados, similar al que hemos visto antes para Pacific Coast Producers, y integración de datos operacionales. Bien, con esto finalizo el tercer caso de negocio y voy a dar paso a mi compañero Raúl para realizar una demostración práctica de la herramienta. Bien, bueno, buenas tardes y buenos días, según proceda. Vamos a continuar entonces la sesión técnica con una demostración de producto, como decía Anastasio. Y bueno, tengo preparadas 3 slides introductorias y luego ya pasamos de lleno a la demostración. Entonces, el objetivo de esta demostración técnica, al contrario de la demostración técnica que mostramos en la sesión anterior, va a estar mucho más orientada en la parte de publicación. Los 3 pasos que comentaba Anastasio en un proyecto de virtualización de datos, teníamos la conexión a las fuentes, virtualización, combinación y publicación. Pues en esta ocasión nos centraremos más en esta parte y veremos cómo generaremos ese resultado con Deno. Bien, entonces, los usuarios de negocios están interesados en este tipo de resultados, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro de mandos para esta empresa ficticia Global Sales. Y aquí identificamos distintas partes. Tenemos una serie de indicadores globales que nos dan una serie de valores que nos hacen ver el progreso de la compañía en un intervalo de tiempo, en este caso, pero también tenemos una serie de gráficas comparativas. Y por último, pues todos estos resultados los podemos modificar aplicando distintos filtros. Tenemos por aquí un filtro temporal, podemos filtrar por región o incluso por equipo de ventas, que afectaría pues a esta parte de aquí, esta gráfica, donde tenemos una relación de los distintos comerciales organizados por equipo de venta y donde pues, vemos el rendimiento de cada uno de ellos. Bien, entonces en una situación ideal, en un mundo ideal, pues conectaríamos nuestra herramienta de reporting. Aquí tenéis unas cuantas, de hecho la demostración la vamos a basar en Tableau. Conectaríamos nuestra herramienta de reporting a un único repositorio donde tendríamos toda la información, ¿no? Este Data Warehouse que tenéis aquí, tendríamos nuestro modelo multidimensional, modelado con un esquema de estrella en este caso, tendríamos nuestra tabla de hechos con la información de las ventas y distintas tablas de dimensión con información sobre las ventas. Pero como digo, esto es algo ideal, no es lo que podemos encontrar en las compañías a día de hoy. Es más común necesitar de otro tipo de sistemas para completar esos informes. Ya adelantaba Anastasio que bueno, en ocasiones necesitamos datos que vienen de los operacionales. Aquí en concreto estamos accediendo al ERP para completar esos informes con información pues, de las regiones, de las ventas de las distintas regiones y demás. Y también por aquí hemos puesto Hadoop, porque como comentaba Anastasio, bueno, se utilizan algunos casos de uso, están basados en el análisis de sentimiento, pero también estamos viendo cada vez más una tendencia de reducir el almacenamiento en Data Warehouse y almacenar ese histórico de ventas que bueno, pues ya tiene cierta antigüedad en repositorios de datos más baratos, más económicos, en este caso Hadoop. Entonces, podéis ver cómo hemos simplificado nuestro Data Warehouse con la información de venta de los últimos 4 años y el resto lo hemos delegado a un clúster de Hadoop. Entonces, esto sí que se asemeja más a una situación real en una compañía actual y entonces surge la problemática de cómo conectar nuestra herramienta de reporting a todos estos repositorios de datos. Si bien es cierto que bueno, las últimas versiones de las herramientas de reporting integran capacidades de federación de datos, estas son muy limitadas. Entonces, sí que permiten hacer parte de lo que hacemos nosotros,
pero cuando, por ejemplo, este caso de unificación del histórico de ventas en dos repositorios distintos es algo que ellos a día de hoy pues, no pueden solucionar. Bien, entonces, ya en términos de implementación, vamos a ver cómo implementar ese data mart que teníamos originalmente en ese data warehouse ideal en este nuevo escenario y aplicando de nodo como capa de virtualización de datos. Volviendo al proceso de cualquier proyecto de virtualización de datos, el primer paso sería la conexión de las fuentes a de nodo. Por aquí tendríamos nuestro ERP basado hecho en un despliegue SQL Server. Aquí tendríamos nuestro Data Warehouse basado en una base de datos IBM DB2 y por último nuestro clúster Hadoop que estaría basado en la distribución de Hadoop que ofrece IBM llamada Big Insights. En primer lugar crearíamos nuestra vista base, que sería la representación virtual de las tablas, en este caso que me vienen de las fuentes. Si fijáis por aquí vamos a utilizar estas dos tablas, Country y 6 Region del operacional, y aquí tendríamos nuestra tabla de hecho y las tablas de dimensiones que vienen del Data Warehouse y por último el histórico de ventas anterior al año 2011. Una vez que tenemos estas vistas base, comenzamos la combinación de todas ellas para generar el objetivo. Entonces, por un lado tenemos la unificación del histórico de ventas que proviene del Data Warehouse y el histórico de ventas que viene de Hadoop. De cara a la herramienta de reporting tendremos una única representación relacional de ese histórico de ventas. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es coger esta tabla de dimensiones e enriquecerla con información que me viene del operacional. Por lo tanto, esta será la tabla de dimensiones que utilizaremos para nuestro informe. Y con todas estas vistas virtuales seríamos capaces de crearnos nuestro Virtual Data Mart para ventas. Tendríamos nuestra tabla de hechos extendida. Estas dos tablas de dimensiones se extraían directamente del Data Warehouse, puesto que no precisan de ningún tipo de modificación. Y por último, trabajaríamos con esta última dimensión, tabla de dimensión extendida. Bien, entonces ya con toda la demo contextualizada pasamos al resultado. Aquí tenemos ese informe que comentaba anteriormente. Como veis, esto es Tableau, la versión texto. Y bueno, ahora mismo estoy mostrando el último año, la información del último año en todas las regiones y para todos los equipos de venta. ¿Vale? Esta sería la información asociada a ese filtrado que hemos aplicado. Bien, en el momento que cambiamos algún filtro, por ejemplo, vamos a cambiar la región, vemos que todo esto va cambiando, incluso podría cambiar, seleccionar un equipo de ventas. Bien, una vez que yo hago modificaciones en el filtro, podemos ver cómo aquí en esto es una pequeña utilidad incluida en de nodo que nos permite monitorizar las operaciones que se están llevando a cabo, las consultas que se están realizando en de nodo, podéis ver cómo empiezan a ejecutarse consultas. Bien, bueno, aquí podemos ver una limitación de esta versión de Tableau, donde se va emitiendo consultas de manera secuencial, puesto que cada uno de los componentes del cuadro de mandos pues, genera una serie de consultas. Si seleccionamos esta en concreto, pues podéis ver cómo estamos. Por aquí tenemos un error. Bueno, aquí ahora lo revisamos. Podéis ver cómo está el árbol de ejecución de esta consulta que está emitiendo Tableau, donde estamos combinando información que viene de las distintas fuentes de datos. Aquí tendríamos la conexión a la DB2, a la base de datos donde tenemos el Data Warehouse, y aquí esta que está en fallo, veremos ahora qué es lo que ocurre, estaría conectándose a la distribución de Hadoop de IBM. ¿Vale? Bien, vamos a pasar al proyecto y revisamos a ver qué es lo que está fallando. Esta sería la herramienta de administración de nodo donde estamos construyendo nuestra base de datos virtual. Aquí hemos construido el Virtual Data Mart, aquí tenemos cada una de las tablas. ¿Vale? Esta sería la tabla de hecho, donde tengo el histórico de ventas. Como ya comentamos en el primer webinar, una vista virtual tiene formato relacional, o sea, tiene un aspecto de tabla, pero si visualizamos el tree view, es decir, la composición de esa vista virtual, podéis ver que realmente no es algo físico que exista en un repositorio, sino que es la combinación de información que me viene de dos fuentes de datos que proceso utilizando operadores relacionales, en este caso finalmente unifico. ¿Vale? Lo mismo tendríamos en esta otra vista virtual, igual si echamos un vistazo al tree view vais a ver que estamos combinando información que me viene del Data Warehouse basado en la DB2 y lo estoy enriqueciendo, esta sería la tabla de dimensiones que comentaba anteriormente, y lo estamos enriqueciendo con información que me viene del operacional. ¿Vale?
Aquí tenemos la conexión a las fuentes, esta es la que está fallando, a ver si soy capaz de ver qué es lo que ocurre. Aquí, como podéis ver, tenemos las distintas vistas base que hemos creado sobre ellas. Vamos a lanzar una consulta y parece que tenemos un error. Cuando me miro muy por encima, si veo que no... Bueno, como podéis ver, tengo todo montado aquí en este portátil, ¿vale? Tenemos aquí, parece que está todo levantado. Bien. Vale, pues no voy a poder enseñarlo. Vale, en cualquier caso, lo que sí os quería enseñar, una vez que hemos hecho este tipo de combinaciones, es algo en lo que no me quería meter en mucho detalle en esta sesión de hoy, Denodo tiene una serie de optimizaciones que aseguran que el rendimiento de los informes, en este caso, pues son óptimos. En este caso en concreto estamos accediendo a dos repositorios que tienen una cantidad de tuplas bastante considerable, ¿no? Para ser un portátil como es este de aquí. Estamos moviendo 500.000 de tuplas en cada una de las fuentes de datos. Bien, entonces, si hacemos una consulta sobre el rango completo de toda la información que tengo en el histórico de ventas, hacemos un vistazo aquí al query plan, podéis ver que estamos haciendo la unión, como veíamos antes, de la información que me viene del Data Warehouse de la DB2 y del clúster de Hadoop. Bien, si hacemos una acotación temporal, digamos, vale, pues solo quiero los pedidos que vengan del último año, por ejemplo, ¿vale? Digamos 2014, desde el 1 de enero del año 2014 hasta el 31. Y echamos un vistazo al query plan, vais a ver que se simplifica. Vale, aquí busco un cero de más. Eso es. Bien, aquí vais a ver que se simplifica la consulta. Denodo es lo suficientemente inteligente como para detectar que la información que estamos solicitando solo proviene del Data Warehouse y por lo tanto elimina la rama que accede al clúster de Hadoop. Bien, pues con esto concluyo la demostración técnica. ¿Continúas tú con la presentación? Vale. Es este de ahí. Bien, pues seguimos con la presentación. Simplemente ya lo que quería era concluir con un resumen de beneficios de la virtualización de datos para Agile BI. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, pues vamos a ofrecer mediante la virtualización una capa de abstracción de datos que nos va a permitir ocultar la complejidad de acceso a todas las fuentes de información, que como habéis visto puede ser cualquier tipo de fuente. Minimizamos la replicación de datos gracias a, por ejemplo, la creación de datos de Virtual Data Maps, de data maps virtuales, y podemos ampliar la capacidad del Data Warehouse con información que pueda venir bien de los operacionales, bien de fuentes, por ejemplo, Hadoop, NoSQL o incluso fuentes cloud o fuentes web. Asimismo, gracias a la virtualización de datos podemos habilitar, permitir el Business Intelligence operacional, así como el autoservicio de clientes. Desde el punto de vista de negocio, gracias a la virtualización ofrecemos un menor esfuerzo para el desarrollo de informes. Los informes se pueden realizar de forma mucho más ágil, podemos adaptar fácilmente cualquier cambio de requisitos de negocio o la introducción de cualquier fuente. Ofrecemos un menor tiempo de time to market para poder proporcionar soluciones a negocio, menores costes de replicación. Básicamente la idea es, digamos, el objetivo sería tratar de virtualizar lo máximo posible, replicando solo en el caso en que veamos que sea necesario. Y finalmente ofrecemos una mayor agilidad y flexibilidad para nuevos retos de negocio. Bien, pues con esto finalizo la presentación. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas. Daniel. Hola. Sí, efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis hacerlas, aprovechar que tenemos ahora aquí a los expertos de Denodo, que luego cuando veamos el vídeo no podéis preguntarles. Podéis levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano
que aparece en el panel de control de GoToWebinar. En caso de que queráis participar en directo, lo cual, bueno, pues os recomendamos participar en directo, ya que se puede hacer. Y solo os escucharemos el micrófono, no escucharemos, no veremos la webcam. La webcam solo se ve de los panelistas. También podéis escribirlas, las preguntas que tengáis y las dudas que tendráis en el chat. Yo se la trasladaré a Anastasio y a Raúl. Bueno, vamos a ver, Anastasio y Raúl, muchas gracias por habernos explicado un poco más sobre los proyectos de BI, sobre con vuestra tecnología. Una pregunta que supongo que os hará mucho, es decir, ¿son compatibles las herramientas de integración de datos tradicionales con Denodo? ¿Es complementario Denodo? ¿Cuál es un poco la relación que tenéis con las herramientas, la EAI? En el contexto de BI, realmente las herramientas que más se aplican serían ETLs, ¿no? Entiendo que la pregunta va un poco más, ¿verdad? Exacto, los ETLs. Sí, las ETLs. Respecto a las ETLs, la tecnología de virtualización es totalmente complementaria. De hecho, no tratamos de evitar la replicación de datos totalmente. Por ejemplo, si queremos realizar un informe con datos históricos de la compañía, previsiblemente o posiblemente esos datos ni siquiera estén en los sistemas operacionales, es decir, que se hayan perdido. De modo que si no hemos guardado datos de forma histórica es imposible poder ofrecer estos informes. Por lo tanto, la ETL es básica y se tiene que seguir utilizando. Lo que sí es verdad es que gracias a la virtualización minimizamos la necesidad de réplicas de datos con todas las ventajas que ello conlleva en cuanto a agilidad y también en cuanto a reducción de costes. Es decir, se trata de aplicar una estrategia inteligente en la cual virtualicemos lo máximo posible y repliquemos aquello que sea necesario. En este sentido, podemos usar un repositorio intermedio o también la propia caché de la capa de virtualización de datos, que en algunos casos pues, juega un papel muy importante. En cuanto al ahorro de costes, ¿conocéis clientes o habéis hecho vosotros estudios del ahorro de costes que puede suponer en vuestra herramienta, en porcentaje? No sé, habéis hecho, supongo que será algo que tenéis hecho vosotros. Claro, sí, tenemos estudios de retorno de inversión. Típicamente el retorno de inversión es muy rápido. Estamos hablando de retornos que en general suelen ser menores de un año. Es decir, en menos de un año el usuario, el cliente, recupera la inversión de toda la plataforma. Con lo cual, en algunos casos, por ejemplo, el vídeo que habéis visto al inicio del webinar, en ese caso el ROI fue incluso mayor. Recuerdo que en 6 meses ya habían recuperado toda la inversión. Pero típicamente un año aproximadamente de retorno de inversión. O sea, que puede ser, como habéis comentado, uno de los factores críticos, ¿no? A la hora de escoger Denodo. Por una parte el ahorro de costes y por otra lo que has comentado también, ¿no? La rapidez de puesta en marcha de nuevos proyectos que exige negocio. Sí, eso es. El retorno de inversión viene en la parte de negocio por cualquier mejora en cuanto a la entrega más ágil de resultados. Llevar la solución en línea X meses antes implica mayor retorno y también lo que es disminución de costes tanto de desarrollo como de mantenimiento. En la parte, los ejemplos que has mostrado son más, digamos, de trabajo de Denodo con presentación de informes, ¿no? Cuadros de mando e informes. En la parte analítica también trabajáis, o sea, también ayudáis, por así decirlo, es decir, en grandes sistemas de análisis de datos, ¿no? De hecho, creo que has mencionado la empresa esta de meteorología, ahí intervenís también en la parte analítica, ¿no? Sí, a ver, en los ejemplos que como bien comentas, los que hemos puesto en concreto, pues son de dashboarding, de reporting como tal. En la parte analítica también jugamos un papel muy importante y hay otros clientes que no hemos mencionado ahora, pero bueno, por ejemplo, Nationwide o alguna entidad financiera muy grande que hacen uso de Denodo lo que es para aplicaciones analíticas. En este sentido, cabe mencionar que Denodo, por ejemplo, pues, ha sido seleccionado por IBM como capa de virtualización de datos para aplicaciones analíticas en el high-end, digamos, para aplicaciones muy grandes, en las cuales, por ejemplo, se requiere el acceso a varias instancias de IBM Netissa, de distintos appliances de Data Warehouse, para federar acceso a los mismos, o la combinación de Data Warehouses de IBM, por ejemplo, con
Big Data, con IBM Big Insights. Con lo cual, sí, de nuevo, tanto en la parte de reporting como en la parte de analítica intensa, digamos, con volúmenes de datos muy altos, sí, tenemos aplicaciones en los dos ámbitos. Bueno, ahí tenemos aquí unas cuantas preguntas. A ver, José Chisun dice, lo que se mejora es el sistema de... No, perdona, lo que se mejora es el tiempo de desarrollo de una aplicación BI o el tiempo de respuesta en los resultados informes. Bien, el tiempo del time to market, cuando hablamos de time to market, es el tiempo en que tarda en hacer el informe. La propia ejecución del informe, en principio, no va a mejorar con la virtualización, en el sentido de que va a ofrecer un tiempo de ejecución válido, con un rendimiento bueno, pero básicamente lo que se mejora es el time to market, es decir, la entrega del informe a los usuarios del negocio. Ya sabéis, Juan Muñoz, por ejemplo, que me haces una pregunta larga, si quieres intervenir por micrófono, quizás sea mejor. Ya sabéis, si queréis intervenir por micrófono, simplemente levantar la mano y yo os abro el micrófono. Bueno, a ver, mientras Juan... A ver, Ariel, ¿los requerimientos técnicos de la herramienta de nodo son muy grandes? De nodo puedo correr en un servidor convencional. Nosotros recomendamos un quad-core como, digamos, herramienta, o sea, digamos, como instalación básica, ¿vale? Pero puede correr en cualquier plataforma, en cualquier sistema operativo. Se trata de tecnología Java, con lo cual, desde digamos, sistemas operativos Unix, Windows, Linux, etcétera, no hay ningún problema. Oye, Anastasio, ¿cuáles son los síntomas que en un momento dado pueden significar que una empresa requeriría de una tecnología como de nodo? Quizá que se tarda mucho en poner en marcha esos nuevos puertos de BI que ahora entiendo que están surgiendo por doquier, ¿no? Por todos los lados, porque por todos los lados hay datos canalizados. Sí, efectivamente. En primer lugar, un síntoma claro sería la dificultad del departamento de IT para poder abordar a tiempo las necesidades de los usuarios. Es un primer síntoma. Cuando hay multitud de fuentes de datos, eso es otro síntoma muy claro en el cual la capa de visualización de datos ayuda muchísimo. Y por supuesto, cualquier persona que se esté planteando introducir en su empresa otro tipo de herramientas analíticas, estamos hablando ya de Big Data, de NoSQL, etcétera, pues ahí, sin duda alguna, la virtualización puede jugar un papel muy importante. Vale. Bueno, aquí dice Freddy Jurado, dice, nodo en esencia es alta habilidad de conectarse a diferentes orígenes de datos para la construcción de metadatas expuestos vía web service a otros explotadores de datos. Pregunta. Sí, es cierto lo que comenta. Añadiría que aparte de construir ese módulo de datos con metadatos, se trata de un motor ejecutable, es decir, la consulta que se realiza sobre de nodo es procesada en de nodo y existe una tecnología muy sofisticada para optimizar de la forma que se delega y se distribuye esa consulta a las distintas fuentes que participan en la consulta, haciendo uso, por ejemplo, de reescritura de consulta, es decir, modificando la consulta en origen y adaptándola en destino para que se ejecute de forma más eficiente. Eso sería la técnica de reescritura de consultas. O también la creación de distintos planes de ejecución y la aplicación de estrategias de optimización basada en coste, en la cual pues, hay un algoritmo que computa con una serie de pesos distintos, digamos, la carga computacional de cada uno de los planes de ejecución para elegir el plan de ejecución óptimo. O sea, digamos, al margen de lo que es la propia definición de datos, que es cierto que están de nodo, la capa de virtualización se trata de un motor de ejecución, con todas las consecuencias que eso lleva. No se trata simplemente de un repositorio en el cual yo defino esos metadatos, sino que es un motor ejecutable donde los puedo ejecutar. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Dice Freddy, ¿es posible hacer BI con solo un RP más de nodo más Tableau Excel? Es decir, ¿puedo eliminar los ETL o herramientas tradicionales? Si los informes no son muy pesados, pues sí, porque digamos directamente del operacional puedo ejecutar y hacer los datos utilizando de nodo, utilizando la capa de virtualización. En función de los requisitos, si los volúmenes de datos son muy grandes y vemos que las consultas pueden impactar mucho en el operacional, pues entonces ya estaríamos planteándonos la posibilidad de utilizar un ETL de forma complementaria a la capa de virtualización. O sea, básicamente depende del tipo de consultas, el volumen de datos que se gestionen en las mismas. A ver, tengo una mano levantada de Cristina Poveda.
Ujú. Voy a abrir el micrófono a Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Vale, bueno, pues ya sabéis, si queréis plantear preguntas vía micrófono, levantarme la mano, ¿eh? Si no, pues directamente las escribís. Vamos a ver, aquí tengo muchas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿5 minutos más de preguntas, Anastasio? No hay problema, sí. No hay problema, con nosotros no hay problema. Vale, pues ya sabéis, si queréis hacer preguntas vía micrófono, yo doy preferencia a quien me levante la mano, porque tengo muchas preguntas por escrito, y os abro el micrófono. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Juan Muñoz. Dice, vamos a ver, dice, mi pregunta es, al integrar esta capa de virtualización en un entorno que combina múltiples fuentes, tales como Data Warehouse y sistemas operacionales, ¿en qué medida se puede presentar una afectación del performance en los sistemas transaccionales, teniendo en cuenta que las consultas lanzadas desde la capa de aplicación hacen lectura de estos datos, lectura directa de estos datos? ¿Existe una funcionalidad dentro de Denodo que permita controlar y o restringir la saturación del sistema transaccional? Muy buena pregunta. Pues mira, la idea un poco es que desde la capa de virtualización yo modulo la forma en que accedo a los datos. Yo puedo decidir acceder a datos en tiempo real si los informes que van a consumir estos datos necesitan datos en tiempo real. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es vista a vista, asignar un SLA o, digamos, una forma de ejecución para esa vista. Por ejemplo, ofrecer una vista que acceda a la operación directamente para aquellas aplicaciones que requieran datos en tiempo real. Pero aquellas otras que no requieran datos en tiempo real, por ejemplo, le podemos publicar otras vistas que ya acceden a datos, por ejemplo, del Data Warehouse, de modo que accedo a ellos desde el Data Warehouse y no al sistema operacional. O bien puedo cachear los datos de modo que evito acceder al sistema operacional que, como comenta la persona que ha preguntado, puede impactar en el performance del operacional. De forma adicional a estas estrategias, la plataforma incluye la posibilidad también de modular el acceso a las fuentes pues, para evitar su saturación. Por ejemplo, número de consultas concurrentes que se pueden lanzar sobre una fuente en un momento dado. La memoria máxima que se puede utilizar por parte de cualquier consulta, etcétera. Este tipo de técnicas lo que permiten es garantizar que las fuentes no van a recibir una carga de trabajo mayor de la que, digamos, conviene que se ejecute sobre ellas pues, para garantizar la calidad de servicio que se espera de las aplicaciones. De modo que la capa de utilización da la flexibilidad al diseñador, al arquitecto que diseña la solución, de poder decidir la forma en que se va a hacer la información, bien en tiempo real, bien mediante una réplica de datos, bien a datos cacheados, siguiendo un enfoque, digamos, híbrido, en el cual, vista a vista, yo decido qué calidad de servicio voy a ofrecer para esta vista. Yo puedo, por ejemplo, cachear, decir que una vista se caché, o puedo deshabilitar la caché para una vista, es decir, para que acceda a datos en tiempo real. De modo que puedo servir a distintos tipos de consumidores, tanto aquellos que necesitan datos en tiempo real, por tanto acceso a los operacionales, como aquellos que no necesitan datos en tiempo real y que pueden acceder a réplicas de datos. Bueno, aquí Jorge dice, ¿la virtualización de datos es una técnica de reingeniería de la arquitectura del BI o es un software más dentro de la arquitectura del BI? Se trata de una nueva pieza que, bueno, que ofrece todas las ventajas que hemos comentado en cuanto a abstracción, reutilización, etcétera, y da mucha más flexibilidad a cualquier proyecto de BI. No se trata de una metodología, por supuesto que introducir la herramienta implica una nueva forma de hacer las cosas, pero ofrece, digamos, muchísima flexibilidad y, desde luego, los clientes que la han implantado pues han notado muchísimos beneficios y todos los analistas hoy en día están abogando por esta tecnología también. En cualquier evento de BI ya se habla de la capa de virtualización, tanto Forrester como Gartner están promoviendo. Por ejemplo, Gartner principalmente con su Logical Data Warehouse, Forrester con su Information Fabric, y es una nueva tendencia dentro del mundo BI que, como comentaba Gartner, pues será una práctica habitual en muy poco tiempo. Bueno, entiendo que Denodo puede decirse, ahora que está de moda todo esto del Big Data, que Denodo puede ser una pieza importante a la hora de poner en marcha proyectos de Big Data, ¿no? Realmente, en la práctica. Sí, eso es.
un poco la idea de la virtualización en contexto de Big Data es que facilita la integración de estas nuevas tecnologías dentro de la organización. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones no están preparadas para consumir datos de aplicaciones de Big Data y gracias a esta capa de virtualización, digamos, se apantalla el hecho de que haya una tecnología de Big Data por abajo y las aplicaciones pueden consumir informes tanto de una herramienta de Big Data, de un repositorio Big Data, perdón, como de un repositorio tradicional, todo ello a través de la capa de virtualización. Te refieres, por ejemplo, pues a Hadoop o MongoDB o Hadoop, cualquier otro cualquier tipo. aplicación NoSQL, MongoDB, CouchDB, Cassandra, etcétera. Sí. En todas las, digamos, la integración con herramientas de BI, entiendo que ahí tampoco hay ningún problema, ¿no? Porque habéis utilizado Tableau, pero se puede utilizar cualquier Sí, tipo de la herramienta. herramienta se encuentra certificada para, digamos, la mayoría de las soluciones de BI en el mercado y básicamente el lenguaje y la sintaxis que le hacen estas herramientas de nodo la entiende y puedes lanzar cualquier tipo de consulta sobre desde estas herramientas hacia la capa de virtualización. ¿Cómo hacéis digamos, cómo es el coste o el precio de la solución? ¿Va por usuarios o va por datos, volumen de datos, Sí, conectores? el coste de la solución va por capacidad del servidor en donde se albergue la solución, básicamente medida el número de cores, digamos un modelo de licensing muy sencillo. Y para que os hagáis una idea de coste, pues inicialmente la forma en que se introduce la tecnología suele ser partiendo al inicio de un proyecto departamental, por ejemplo, una solución de BI, y poco a poco, conforme la empresa hace uso de la tecnología, pues se va ampliando el uso. De modo que lo más común es que en torno a los 2 o 3 años pueda ya plantearse el uso de la tecnología a mayor escala en la organización, incluso a escala global en la organización. Tenemos proyectos implantados como una capa de virtualización de datos global en toda la organización, en grandes empresas. Y para que os hagáis una idea de coste, pues para proyectos departamentales podemos hablar de un entry point de unos 200.000 euros, 300.000 euros en función de los requisitos específicos y obviamente de ahí para arriba, pues en función de la complejidad del proyecto, del número de servidores que se instalen. Tenemos clientes haciendo uso de 150 servidores en producción y ya pues, estaremos hablando ya de varios millones de euros. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Raúl y Anastasio. Y bueno, estaremos atentos a los próximos webinars que hagáis con nosotros. Venga, muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, pues muchas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los asistentes al webinar de hoy. Ya sabéis, en tecnowebinars.com tenéis la agenda completa de webinars de Nodo. No os perdáis ninguno. En demosdesoftware.com y en bispain.com, bilatino.com tenéis los vídeos grabados. Todos recibiréis un link a la grabación del webinar de hoy. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.